Hola queridos amigos, gracias al Señor un día más de orar al Señor y leer su palabra y también meditar en ella. Cada día estamos en esta hermosa travesía a través del libro de Levítico. Ya estamos en el capítulo 11. Levítico 11 nos comienza a abrir una sección nueva. Si podemos recordar rápidamente lo que ya hemos visto en estos primeros 10 capítulos, comenzamos mirando las instrucciones que Dios daba al pueblo de Israel acerca de cómo presentar sus ofrendas, cómo presentar su ofrenda de holocaustos, sus sacrificios, cómo presentar sus ofrendas de paz, sus sacrificios por la expiación de sus pecados, la expiación de su culpa. Y aún hubo una sección acerca de las ofrendas o del sacrificio que se presentaba delante de Dios por la ordenación de los sacerdotes. Y esto también nos mostraba o nos abría un segundo escenario, un segundo bloque, una segunda sección acerca justamente de las actividades que realizaban los sacerdotes. Y vimos en esa sección cómo el sacerdote tenía que comenzar con una ceremonia de ordenación y de ahí tenía que él mismo presentar una ofrenda por sus propios pecados antes de iniciar sus labores sacerdotales. También vimos el día de ayer una trágica experiencia en la vida de Aarón con la muerte de sus 2 hijos, ¿no? Y eso habla acerca de una terrible irreverencia que no puede ser tolerada por nuestro Señor. Hoy día vamos a continuar mirando ahora en esta nueva sección acerca de instrucciones sobre la pureza. Y el capítulo 11 nos abre esta sección acerca de las instrucciones sobre la pureza, tocando el tema de los animales puros y los animales impuros. La pureza versus la impureza. Esto siempre ha sido una constante a través del libro de Levítico, un contraste de impureza versus pureza, y lo vamos a mirar específicamente en la selección de animales que el pueblo de Israel podía comer y también una selección de animales que el pueblo de Israel no podía comer. La palabra inmundo y la palabra abominación está en este capítulo unas 40 veces. De los 47 versículos que tenemos, se menciona la palabra inmundo o abominación unas 40 veces. Esto es interesante, importante mirarlo, porque nos va a determinar el énfasis que le está dando el capítulo 11 de Levítico a esta realidad. La inmundicia era una de las cosas que no podía tolerarse en la vida de todo israelita. ¿Por qué se escoge entonces animales para poder designarlos como puros o impuros? Debemos resaltar aquí que en este capítulo el énfasis no está en la salud física del pueblo de Israel. Muchas veces se toma estos capítulos acerca de qué tipos de animales se deben comer y qué tipos no, para poder sustentar algunos argumentos o algunas ideas que se tiene acerca de alguna dieta en específico. Pero no es el énfasis de velar por la salud del pueblo de Israel. Quizás sea un beneficio secundario de toda esta selección de animales, pero principalmente lo que quería Dios mostrar era la distinción entre lo inmundo y lo limpio. Es así como termina este capítulo, mostrando la intención de por qué se escribió todo este capítulo, por qué Dios habló a Moisés y a Aarón todas estas instrucciones, todos estos mandamientos sobre animales puros y animales impuros. También debemos mencionar que los animales no tenían contaminación en sí mismos, ¿no? Por ser animales impuros o seleccionados como impuros por parte de Dios, no significaba que el cerdo o el camello eran animales que estaban contaminados en sí mismos, ¿no? Porque fueron creación de Dios. Y Dios, como vemos al principio del Génesis, creó todo bueno y era bueno, y bueno en gran manera al final de los 6 días de creación. Entonces los animales que aquí se seleccionan como inmundos, como impuros, fueron creados por Dios. ¿Cómo entonces poder pensar que el animal es inmundo en sí mismo si ha sido creación de Dios?
Juan Calvino va a decir, aún si esto fuese cierto, el autor de la creación tendría alguna inmundicia en sí mismo, y esto es totalmente inaceptable e intolerable. Dios no es inmundo y Dios no crea cosas inmundas. Entonces, ¿en dónde radica lo inmundo? ¿En dónde radica lo limpio? ¿En dónde radica el hecho de haber seleccionado animales para inmundicia y animales para pureza? Radica en el hecho de los designios soberanos de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel que habían animales que simplemente Él no iba a tolerar su consumo, que iban a ser designados como animales inmundos. Y frente a la obediencia, entonces, frente al mandamiento, es donde estos animales toman esta cualidad de inmundos. Si Dios hubiese dicho que el camello iba a ser un animal puro, un animal limpio, el camello iba a ser un animal puro y un animal limpio frente al pueblo de Israel. Es el mandamiento de Dios, son las ordenanzas de Dios, son los designios de Dios que hace esta diferencia. Y el pueblo de Israel tenía que entender que la única forma de agradar a Dios, la única forma de pertenecer a este pueblo santo, separado para Dios, tenía que ser obedeciendo los designios de Dios. No se podían comer estos animales, no porque su carne estuviese con algún tipo de contaminación, digamos, tóxica o algún tipo de toxinas, aunque obviamente cuando uno lee la lista va a encontrar que hay animales que ni aún ni el sentido común hoy en día podríamos comer, por ejemplo la serpiente o animales rastreros o los insectos. Pero más allá de eso, son las ordenanzas de Dios a las cuales designa qué cosas son impías, inmundas y qué cosas eran limpias. Y para terminar esta corta meditación debemos decir también que en los pasajes adicionales a Levíticos 11, donde se menciona las restricciones por los animales limpios y por los animales impuros, se menciona un detalle muy particular. Por ejemplo, si miramos el libro de Levítico capítulo 20, libro de Levítico capítulo 20 nos va a mencionar en los versículos 25 y 26. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio y animal impuro, entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Dice el 26, y prestemos atención, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y lo mismo menciona en Deuteronomio capítulo 14, versículos del 1 al 21. Estos versículos también hablan acerca de la selección entre animales puros e impuros. Y esto es importantísimo resaltarlo. En el versículo 21 va a mencionar: ninguna cosa mortecina comeréis, el extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y versículos anteriores también va a mencionar este hermoso detalle de elección de parte de Dios. Versículo 2: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Mirando estos dos pasajes y dando el énfasis correcto de selección, la intención de Dios de tener esta diferencia entre animales puros o impuros era la selección de separar un pueblo para sí, que no debía mezclarse con pueblos paganos, con pueblos alrededor. Y solamente basta pensar en un ejemplo, ¿no? Porque ustedes deben comprender que la comida, el compartir los alimentos, era un momento muy especial en la antigüedad y siempre lo ha sido. Si estimamos a alguien, lo invitamos a comer. Esto también era una realidad en el pueblo de Israel. Si, por ejemplo, una comunidad pagana lo invitaba al pueblo de Israel a comer, y los animales que ellos comían pues eran este tipo de animales impuros, el pueblo de Israel tenía que decir no, tenía que vivir apartado. Dios protege a su pueblo de las contaminaciones que podían existir alrededor de la idolatría, del compartir, del juntarse.
ellos tenían que ser diferentes, tenían que ser santos a Jehová. Levíticos 11, entonces 44 y 45 termina diciendo estas palabras: por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. Y el 45 dice: porque yo soy el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Señor amado, vivimos apartados del pecado para ti. Ese es el anhelo de tu corazón desde la misma creación. Adán y Eva, tu máxima creación puesta en el Edén para vivir para ti, para cultivar la tierra y darte gloria. Lamentablemente, Señor, nuestras vidas están corrompidas por el pecado, lo cual nos lleva lamentablemente a una eternidad sin ti. Ayúdanos, Señor, que podamos volver a vivir apartados del pecado, ya no más en contacto con lo impuro, sino solamente viviendo y disfrutando de la plena comunión contigo, consagrados a ti, porque somos un pueblo santo para ti hoy en día. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén.